La mudanza a Granada marcó un nuevo capítulo en mi vida. Con 45 años, había tomado la decisión de dejar atrás una rutina que ya no me llenaba. La casa que elegí estaba en un barrio vibrante, donde los aromas de la cocina andaluza se mezclaban con las risas de los niños jugando en la plaza. Sin embargo, a pesar de la belleza que me rodeaba, una sensación de vacío me acompañaba. Mi relación con mi pareja se había vuelto monótona, como un eco lejano de lo que alguna vez fue. En mis primeras semanas aquí, traté de adaptarme a esta nueva vida. Paseé por las calles adoquinadas, explorando la calle Calderería con sus tiendas de té y especias. Las luces parpadeantes de los bares y las melodías de guitarras flamencas llenaban el aire, pero en medio de todo eso, la soledad se hacía presente. No tenía amigos aún, y cada noche al volver a casa, el silencio era abrumador. Un día, mientras organizaba algunos muebles en el salón, escuché un golpe en la puerta. Era mi vecino, un hombre joven con una sonrisa amable y una mirada sincera. Se presentó como Javier y ofreció su ayuda para mover algunas cajas pesadas. Su actitud servicial me sorprendió, no estaba acostumbrada a tanta amabilidad desinteresada. A medida que hablábamos, noté que su voz era cálida y su risa contagiosa. «Si necesitas algo más, no dudes en llamarme», dijo antes de marcharse. Esa simple frase resonó dentro de mí como un eco esperanzador. La conexión humana que había estado buscando parecía estar al alcance. Pasaron algunos días y decidí asistir a una fiesta vecinal que se celebraría el fin de semana siguiente. Me sentía nerviosa ante la idea de estar rodeada de desconocidos, pero sabía que debía hacer un esfuerzo por integrarme. La invitación llegó por medio del grupo del barrio, todos estaban emocionados por compartir comida y música bajo las estrellas. La noche llegó y me vestí con cuidado, intentando ocultar mis inseguridades tras una blusa colorida y unos pantalones cómodos. Al llegar a la Plaza Nueva, el bullicio era palpable, risas resonando entre copas tintineantes y melodías festivas llenaban el aire fresco. Me senté sola al principio, observando cómo los vecinos se reunían en grupos animados. Sin embargo, pronto vi a Javier cruzar la plaza hacia mí con una sonrisa amplia en su rostro. «Hola. No pensé que vendrías», dijo mientras se sentaba junto a mí. «Quería conocer mejor el barrio», respondí con una sonrisa nerviosa. A medida que pasaba la noche conversando con él, sentí como mis preocupaciones comenzaban a desvanecerse. Javier compartía historias sobre su vida en Granada, sus lugares favoritos para comer tapas y las tradiciones locales que tanto apreciaba. La forma en que hablaba sobre su ciudad despertó algo dentro de mí, recordé lo mucho que solía disfrutar descubrir nuevos lugares. La música comenzó a sonar más fuerte y algunos vecinos empezaron a bailar cerca nuestro. En ese momento él me miró fijamente, había algo diferente en su mirada esa noche. «¿Te gustaría bailar?», preguntó con timidez. Acepté sin pensarlo demasiado, dejé atrás mis dudas por unos momentos mientras nos movíamos al ritmo del flamenco. El contacto físico era ligero pero electrizante, nuestras manos se rozaban mientras girábamos entre risas y pasos torpes. Al final de la noche, cuando nos despedimos bajo las luces parpadeantes del barrio, sentí un cosquilleo inexplicable al pensar en Javier. Había sido solo una conversación amistosa y un baile despreocupado, pero algo dentro de mí anhelaba más. Los días siguientes transcurrieron entre pensamientos sobre esa noche mágica y mi rutina habitual llena de vacíos emocionales. Cada vez que veía a Javier desde mi ventana o lo encontraba en el pasillo del edificio, mi corazón latía más rápido, había algo especial en el que no podía ignorar. Una tarde recibí un mensaje inesperado: «¿Te gustaría salir a tomar algo esta semana?». La invitación fue sencilla pero cargada de posibilidades, acepté sin dudarlo demasiado. Cuando llegó el día acordado, nos encontramos en un bar cercano donde los aromas del vino tinto impregnaban el ambiente cálido y acogedor. Conversamos durante horas sobre nuestras vidas, sueños perdidos y esperanzas renovadas mientras reíamos entre sorbos de vino. Javier compartió historias sobre sus viajes por España e incluso mencionó su amor por la fotografía, sus ojos brillaban al hablar sobre sus pasiones. En esos momentos me di cuenta de lo mucho que disfrutaba estar cerca de él, era refrescante sentirme escuchada así después de tanto tiempo.
Sin embargo, cada risa compartida venía acompañada del peso del secreto inconfesable. Mi relación con mi pareja seguía ahí como una sombra persistente detrás de cada instante feliz junto a Javier. Una semana después recibí otra invitación para otro encuentro vecinal. Esta vez sería más informal, una cena comunitaria donde todos traerían algo para compartir. Mientras preparaba mi plato favorito para llevarme aquella noche, una ensalada andaluza, no podía evitar sentirme emocionada ante la idea del reencuentro con Javier. Al llegar al lugar designado para la cena comunitaria vi cómo los vecinos se reían juntos alrededor de largas mesas decoradas con manteles coloridos y platos humeantes llenos de comida casera. Busqué a Javier entre los rostros familiares hasta encontrarlo sentado al fondo conversando animadamente con otros vecinos. Cuando nuestros ojos se encontraron sonreímos casi simultáneamente, ese pequeño gesto encendió algo dentro mío nuevamente, una chispa innegable. Mientras me acercaba hacia él sintiendo como mis preocupaciones desaparecían momentáneamente entre risas compartidas y anécdotas divertidas. Sin embargo, esa misma noche recibiría una llamada inesperada. La música de la fiesta resonaba en el aire, un murmullo de risas y conversaciones que se entrelazaban como los hilos de una alfombra. Con cada paso que daba hacia el salón, una mezcla de nerviosismo y emoción se apoderaba de mí. La sala estaba iluminada con luces tenues, creando un ambiente acogedor que contrastaba con mi soledad habitual. Miré a mi alrededor y vi a mis nuevos vecinos, algunos conocidos y otros completamente ajenos compartiendo historias y sonrisas. Me senté en una esquina, con una copa en la mano, observando cómo las interacciones fluían con naturalidad. A pesar del bullicio a mi alrededor, me sentí distante. La risa de los demás resonaba como un eco lejano, recordándome el vacío que había dejado mi vida anterior. Mis pensamientos vagaban hacia mi pareja, cuya ausencia pesaba sobre mí como una sombra. Fue entonces cuando lo vi, mi vecino servicial, aquel que había mostrado tanta amabilidad desde que llegué. Estaba conversando animadamente con un grupo de personas, pero su mirada se desvió hacia mí. Nuestros ojos se encontraron nuevamente, esta vez no hubo solo una sonrisa, sino un brillo especial que parecía prometer algo más. Me sentí atrapada en ese instante como si el tiempo se hubiera detenido. Decidí acercarme a él, sintiendo como la curiosidad me guiaba más que la razón. «Hola», dije con un tono amistoso pero nervioso. Él sonrió y me saludó con un gesto cálido. «¿Cómo te está tratando Granada?», preguntó mientras servía otra bebida. «Es hermoso aquí». «Aún estoy adaptándome», respondí, intentando ocultar la incertidumbre en mi voz. La conversación fluyó sin esfuerzo, compartimos anécdotas sobre nuestras vidas previas y descubrimos puntos en común. Cada risa que intercambiábamos parecía romper las barreras que me mantenían aislada. Sin embargo, el remordimiento comenzaba a asomar en mi mente como un visitante no deseado. A medida que avanzaba la noche, los murmullos comenzaron a convertirse en risas más estruendosas y los rostros se volvían más familiares. Pero yo seguía sintiendo esa incomodidad interior, había algo más profundo en juego aquí. Fue entonces cuando él me llevó a un rincón más apartado de la sala para hablar sin interrupciones. «Me alegra verte aquí», dijo mientras miraba hacia el suelo por un momento antes de volver su atención hacia mí. «Gracias por ser tan amable», respondí sinceramente. «Siempre es bueno conocer a alguien nuevo», dijo él con una sonrisa cautivadora. En ese momento noté cómo su mirada se intensificó, había algo en sus ojos que me invitaba a acercarme más. Sin pensarlo dos veces, sentí como el mundo a nuestro alrededor desaparecía por completo. Nos besamos, fue un roce suave al principio pero cargado de electricidad. En ese instante todo lo demás dejó de importar, los murmullos del resto del mundo se desvanecieron y solo existimos nosotros dos. El beso fue breve pero intenso, cuando nos separábamos ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea invisible entre la amistad y algo mucho más complicado. La culpa llegó rápidamente tras el instante fugaz de conexión, mis pensamientos comenzaron a girar vertiginosamente mientras regresábamos al bullicio de la fiesta. Regresé al grupo como si nada hubiera pasado, aunque las palabras parecían tener menos peso ahora. Las risas continuaban llenando el aire mientras yo intentaba ocultar el tumulto interno que había desencadenado aquel beso inesperado.
La noche avanzó sin mayores incidentes hasta que decidí retirarme antes de perderme por completo en este nuevo mundo lleno de posibilidades y peligros ocultos. Al salir al fresco aire nocturno granadino, respiré profundamente. La brisa traía consigo aromas lejanos de especias y flores nocturnas. Caminé lentamente hacia casa sintiendo cada paso como una mezcla entre liberación y culpa abrumadora. El recuerdo del beso aún ardía en mis labios mientras pensaba en lo que había dejado atrás, una relación vacía pero familiar frente a esta nueva chispa incierta pero vibrante. Al llegar a casa encendí las luces del salón y dejé caer mis cosas sobre la mesa sin pensar demasiado en ello. Me senté en el sofá intentando procesar lo ocurrido esa noche mientras miraba por la ventana hacia las sombras danzantes creadas por las luces del barrio. La llamada inesperada llegó justo cuando pensaba en cómo enfrentar lo sucedido con mi pareja al día siguiente. Era su voz al otro lado de la línea preguntando por mí con preocupación evidente. ¿Dónde has estado? Te he estado llamando, dijo él casi al borde del reproche. Solo salí un rato, conocí a algunos vecinos, respondí tratando de sonar casual. Todo bien, insistió él sin dejarme escapar tan fácilmente. Sí, todo bien, mentí casi automáticamente mientras pensaba en lo lejos que estaba realmente todo eso ahora. Colgué después de unos minutos sintiéndome aún más atrapada entre dos mundos, uno donde todo era conocido pero insatisfactorio y otro lleno de promesas inciertas pero emocionantes. Esa noche me costó dormir, cada vez que cerraba los ojos venían recuerdos del beso robado junto al eco familiar de nuestra vida juntos, una vida llena de rutina, así como nuevas preguntas sobre qué significaría realmente este nuevo camino si decidía seguirlo adelante o si sería solo otra ilusión pasajera ante el vacío existente en mi corazón. Al amanecer siguiente desperté sintiéndome diferente, más ligera pero también más confusa, sabiendo que debía tomar decisiones pronto antes de perderme entre estos secretos compartidos e inexplorados caminos emocionales. El sol entraba por la ventana, iluminando la habitación con un brillo cálido. Me levanté con la mente agitada, recordando cada palabra y cada risa compartida con mi vecino. A pesar del remordimiento que anidaba en mi pecho, había algo innegable en la conexión que habíamos forjado. La culpa se mezclaba con una emoción que no había sentido en mucho tiempo, era un tira y afloja constante entre lo que debía y lo que deseaba. Esa mañana decidí salir a explorar Granada. El aire fresco de la ciudad me llenó los pulmones mientras caminaba por las calles adoquinadas, rodeada de aromas de té y especias que emanaban de las teterías. En la Plaza Nueva, un grupo de músicos tocaba melodías alegres, atrayendo a los transeúntes con su energía contagiosa. Me detuve a escuchar, dejando que las notas me envolvieran momentáneamente en un mundo donde las preocupaciones se desvanecían. Mientras paseaba, pensamientos sobre el vecino ocupaban mi mente. Su amabilidad había sido un bálsamo para mi soledad, sus risas resonaban en mis oídos como una melodía familiar. Cada conversación que habíamos tenido parecía acercarnos más, desdibujando las fronteras de una amistad inocente. Sin embargo, el eco de mi vida anterior me recordaba constantemente la traición implícita en mis acciones. A medida que avanzaba el día, decidí regresar a casa. Al llegar, vi al vecino en su jardín, trabajando en algunas plantas. Su mirada se iluminó al verme, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Era como si compartiéramos un secreto tácito que nadie más podía comprender. Hola, dijo él, mientras dejaba caer la pala y se acercaba. ¿Te gustaría ayudarme con esto? No pude resistir esa invitación. Pasamos el resto de la tarde hablando sobre trivialidades y sueños perdidos mientras trabajábamos juntos en su jardín. Las horas parecían volar entre risas y confidencias, cada palabra que intercambiábamos era como un ladrillo más en la construcción de nuestra conexión. Siempre he querido tener un jardín así, le confesé mientras plantábamos unas flores. Pero nunca tuve el tiempo ni el valor para hacerlo. A veces hay que arriesgarse, respondió él con una mirada profunda. La vida es demasiado corta para vivirla solo por inercia. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente. Había tanto sentido en ellas, tanto como yo había estado atrapada en una rutina sin fin. En ese momento sentí como mis sentimientos por él se intensificaban, era difícil ignorar esa chispa entre nosotros.
La tarde se tornó noche y nos encontramos sentados en su terraza, disfrutando del fresco nocturno mientras la luna brillaba sobre Granada. La conversación fluyó naturalmente hasta que una pausa nos envolvió en un silencio cargado de significado. Sin pensarlo dos veces, me acerqué a él y nuestros labios se encontraron por primera vez. Fue un roce suave pero electrizante, una mezcla de ansiedad y deseo reprimido liberándose al fin. El beso fue breve pero suficiente para dejar claro lo que ambos sentíamos, había algo más allá de la amistad. Me separé rápidamente, asustada por lo que acabábamos de hacer y por lo que eso significaría para mi vida actual. La culpa regresó como un torrente imparable. Lo siento, musité. No debí haber hecho eso. Él me miró con comprensión pero también con anhelo reflejado en sus ojos oscuros. No te sientas mal, dijo suavemente. A veces necesitamos romper las reglas para encontrar lo que realmente queremos. Su respuesta me dejó sin palabras, había tanta verdad en sus palabras que no podía evitar sentirme atraída hacia él nuevamente a pesar del tumulto emocional dentro de mí. La noche avanzó entre conversaciones tímidas y miradas llenas de significado hasta que finalmente decidí irme a casa antes de perderme completamente entre sus brazos y mis dudas acumuladas. Al llegar a mi casa, el vacío regresó junto con los ecos familiares del hogar compartido con mi pareja. Esa sensación opresiva no desaparecía ni siquiera cuando intentaba distraerme con actividades cotidianas o recuerdos felices del pasado. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos con mi vecino. Cada charla alimentaba mis sentimientos mientras luchaba contra la culpa creciente por traicionar a quien había sido parte importante de mi vida durante tantos años. Cada risa compartida era también una punzada recordándome lo lejos que estaba del compromiso original. Una tarde decidí invitarlo a dar un paseo por la Alhambra bajo la luz tenue del atardecer. Quería compartir ese lugar mágico con él porque sentía que era especial no solo por su belleza sino también porque allí podría liberarme momentáneamente del peso de mis decisiones pasadas. Mientras caminábamos juntos por los senderos serpenteantes llenos de historia y encanto árabe, me di cuenta de cuán profundamente había comenzado a confiar en él. Nuestras charlas eran sinceras e íntimas como si lleváramos años conocernos realmente. De repente se detuvo frente a uno de los miradores donde se podía ver toda Granada iluminada bajo el cielo estrellado. «Es hermoso», dijo él mirando hacia adelante. «Me gusta venir aquí cuando necesito pensar, o escapar un poco». Yo asentí sin saber qué decirle sobre mis propios deseos ocultos, ni sobre el vacío persistente al lado contrario del corazón. En ese instante sentí como nuestras manos se rozaron suavemente antes de entrelazarse casi sin quererlo. Fue como si el universo hubiera conspirado para acercarnos aún más aunque yo sabía perfectamente las implicaciones detrás del gesto. Cada momento compartido era ahora una línea difusa entre lo correcto e incorrecto, cada risa resonante era también una advertencia silenciosa sobre lo inevitable. Debía tomar decisiones pronto antes de perderme completamente entre estos secretos compartidos e inexplorados caminos emocionales. Al despedirnos esa noche, sabía que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros, ya no éramos solo vecinos ni amigos, éramos cómplices atrapados dentro del laberinto emocional creado por nuestras propias elecciones. Regresé a casa sintiendo el peso del dilema cargando sobre mis hombros. ¿Podría seguir viviendo así? ¿Sería capaz realmente de enfrentar las consecuencias si todo esto llegara a salir a la luz? La mañana siguiente la luz del sol se colaba a través de las cortinas de mi habitación, iluminando el desorden que había dejado la noche anterior. La mezcla de emociones me envolvía como una manta pesada. El eco de las risas y las palabras compartidas con el vecino aún resonaba en mi mente. Era un recuerdo fresco que contrastaba con la monotonía de mis días anteriores. Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos volaban hacia él. La forma en que me había mirado, cómo había compartido sus inseguridades, todo parecía tan real y cercano. En ese momento, no podía evitar preguntarme si lo que habíamos vivido era un refugio temporal o el inicio de algo más profundo. La idea de explorar esa conexión me llenaba de ansiedad y emoción a partes iguales. Decidí dar un paseo por la calle Calderería, donde los aromas de té y especias llenaban el aire. Era un lugar que siempre me había fascinado y que ahora parecía tener un nuevo significado. Caminando entre los puestos, recordé cada palabra intercambiada, cada mirada cómplice.
A medida que avanzaba, sentía una mezcla de culpa y deseo que se entrelazaban en mi pecho. Al llegar a la plaza, noté a varios vecinos reunidos en grupos animados. Las risas resonaban en el aire mientras disfrutaban del ambiente festivo. Me senté en un banco para observarlos desde la distancia, sintiendo una punzada de soledad al darme cuenta de que aún no pertenecía completamente a ese mundo nuevo. Un grupo cercano comenzó a hablar sobre las tradiciones locales y los festivales próximos, sus voces eran cálidas y acogedoras. Sin embargo, mi mente seguía divagando hacia él. ¿Qué diría si supiera lo que realmente estaba sintiendo? ¿Se asustaría al descubrir que nuestra conexión era más intensa de lo que ambos habíamos admitido? De repente una risa familiar interrumpió mis pensamientos. Era él, acercándose con su andar despreocupado. Su sonrisa iluminó su rostro mientras se sentaba a mi lado sin dudarlo. «Hola», dijo con un tono ligero. «No esperaba encontrarte aquí tan temprano». «Yo tampoco», respondí, intentando mantener la calma en mi voz. Solo necesitaba un poco de aire fresco. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, hablábamos sobre trivialidades mientras el tiempo parecía desvanecerse. Sin embargo, había una tensión palpable en el aire, como si ambos supiéramos que nuestro vínculo había cambiado para siempre. «¿Te gustaría ir a dar un paseo por la Alhambra esta noche?», sugirió él al final de nuestra charla. La invitación fue como un destello en medio del caos emocional que llevaba dentro. Acepté sin pensarlo 2 veces, necesitaba esa escapatoria, esa oportunidad para explorar lo desconocido entre nosotros. Esa tarde pasó lentamente mientras me preparaba para nuestra cita nocturna. Elegí cuidadosamente mi atuendo, quería sentirme bien pero no demasiado ostentosa. Cada prenda elegida era una declaración silenciosa sobre la nueva vida que comenzaba a vislumbrar. Al caer la noche el cielo se pintó con tonos anaranjados y morados mientras caminábamos hacia la Alhambra bajo la luz tenue de la luna llena. La belleza del lugar era abrumadora, cada rincón parecía contar historias antiguas llenas de pasión y secretos guardados celosamente. Mientras recorríamos los jardines iluminados por las estrellas, nuestras manos se encontraron nuevamente, esta vez no hubo titubeos ni dudas entre nosotros. El roce fue eléctrico y natural al mismo tiempo, era como si todo lo demás desapareciera por completo. Nos detuvimos frente a uno de los miradores con vistas espectaculares a Granada iluminada por las luces nocturnas. En ese momento compartimos confidencias sobre nuestros sueños y temores más profundos. Él habló sobre su vida antes de mudarse aquí y cómo había luchado contra sus propias inseguridades durante años. «A veces siento que estoy atrapado en una rutina», admitió. «Como si estuviera esperando algo o alguien para cambiarlo todo». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar, también yo había estado atrapada en una vida que ya no me satisfacía plenamente. La conexión emocional creció entre nosotros como una corriente subterránea incontrolable. En medio del silencio compartido nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad antes de ceder ante la atracción magnética entre nosotros nuevamente. Pasamos la noche juntos bajo las estrellas brillantes, dejando atrás nuestras dudas por un momento fugaz pero intenso. Sin embargo, al amanecer siguiente llegó el peso del mundo real nuevamente. La culpa empezó a apoderarse de mí mientras regresábamos a casa tras haber cruzado líneas invisibles e inquebrantables hasta entonces. Mis pensamientos estaban nublados por preguntas inquietantes. ¿Cómo podría justificar lo sucedido? ¿Podría seguir adelante ignorando las repercusiones? Había cruzado un umbral del cual no estaba segura si podría regresar jamás. Cuando llegué a casa esa mañana, encontré todo tal como lo había dejado, vacío y silencioso como siempre, pero ahora también impregnado con el eco persistente de nuestras risas compartidas y secretos revelados bajo las estrellas. El día avanzó lentamente mientras intentaba encontrar respuestas dentro del caos emocional generado por mis decisiones recientes. Cada rincón del hogar parecía recordarme lo que había dejado atrás y lo nuevo e incierto hacia donde me dirigía ahora. Mi pareja llegó más tarde ese día. Su presencia habitual ya no ofrecía consuelo sino más bien una sensación creciente de incomodidad ante los secretos ocultos tras mis sonrisas forzadas y miradas evasivas. Las horas pasaron rápidamente mientras intentábamos mantener conversaciones triviales sobre cosas mundanas sin abordar nunca lo evidente.
Algo dentro mío estaba cambiando irrevocablemente mientras él seguía ajeno a ello. Todo alrededor nuestro continuaba girando sin pausa alguna. La tensión aumentó cuando noté cómo comenzaba a sospechar algo extraño en mi comportamiento reciente. Sus preguntas eran sutiles pero inquietantes. ¿Te pasa algo? Te veo diferente últimamente. Su mirada inquisitiva hizo eco en mis pensamientos. ¿Podría ser posible que comenzara a darse cuenta? Esa idea generó escalofríos recorriendo mi espalda mientras trataba desesperadamente mantenerme firme ante este maratón emocional sin fin aparente. El día terminó dejándome atrapada entre dos mundos, uno lleno del pasado conocido pero insatisfactorio y otro lleno de promesas inciertas pero emocionantes junto al vecino servicial cuya compañía ahora era más necesaria para mí que nunca antes. El día siguiente amaneció con un cielo gris, reflejando el tumulto en mi interior. Mientras preparaba el desayuno, el sonido del teléfono rompió el silencio. Era mi pareja, preguntando por qué no había respondido sus mensajes. La culpa me invadió al pensar en la conversación que estaba evitando. ¿Todo bien?, preguntó con un tono de preocupación que me hizo sentir aún más incómoda. Intenté sonar despreocupada, como si nada estuviera sucediendo. Sí, solo he estado ocupada con la mudanza, respondí, esforzándome por mantener la voz firme. Mientras hablaba, mis pensamientos se deslizaban hacia el vecino. Su risa resonaba en mi mente y su mirada penetrante me hacía cuestionar lo que realmente quería. La conexión que habíamos formado era intensa y cada encuentro se volvía más complicado de gestionar. Después de colgar, decidí dar un paseo por las calles de Granada para despejarme. La Plaza Nueva estaba llena de vida, las risas y la música creaban un ambiente vibrante que contrastaba con mi estado emocional. Me senté en una terraza a tomar un café, observando a la gente pasar. Parecía que todos llevaban una vida plena mientras yo luchaba contra mis propios demonios. De repente vi al vecino cruzar la plaza con una sonrisa amplia en su rostro. Se acercó a mí y su presencia iluminó mi día gris. ¿Qué haces aquí sola?, preguntó con curiosidad genuina. Solo pensando, respondí sintiendo cómo las palabras se escapaban sin pensarlo demasiado. Pensando en mí, bromeó, lo que me hizo reír a pesar de mi confusión interna. Quizás, admití mientras me sonrojaba involuntariamente. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros y pronto nos encontramos hablando sobre nuestros lugares favoritos en Granada. La forma en que él describía los rincones de la ciudad despertó algo dentro de mí, era como si cada palabra lo acercara más a mi corazón. Sin embargo, al final del encuentro, cuando nos despedimos con un abrazo casual pero cargado de tensión, no pude evitar sentir el peso del pasado presionando sobre mis hombros. La sombra de mi relación anterior se cernía sobre mí como una nube oscura. Esa noche, mientras cenaba sola en casa, la culpa regresó con fuerza. Pensé en las promesas no cumplidas y los sueños olvidados junto a mi pareja. ¿Era justo para él mantener esta fachada? ¿O era hora de enfrentar lo inevitable? El sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos nuevamente. Esta vez era un mensaje de texto de un viejo amigo que había perdido contacto hace años. Hola. Espero que estés bien en tu nueva vida, decía el mensaje. La nostalgia me golpeó como una ola, recordé momentos felices llenos de risas y complicidad. Sin pensarlo dos veces, decidí responderle y compartir algunas anécdotas sobre Granada y mis nuevos comienzos. Al hacerlo sentí como los recuerdos comenzaban a fluir, las noches largas hablando hasta el amanecer y las aventuras improvisadas que solíamos tener juntos. A medida que intercambiábamos mensajes, me di cuenta de cuánto había cambiado desde entonces y cómo había dejado atrás partes importantes de mí misma por miedo al cambio y a lo desconocido. La conversación se tornó más profunda cuando él mencionó su propia lucha por encontrar sentido en su vida tras una separación reciente. A veces te das cuenta de que necesitas reinventarte, escribió él. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco distante pero familiar. ¿Era posible que ambos estuviéramos buscando algo más? Algo más allá del dolor y la decepción. Al cerrar la conversación esa noche sentí una mezcla extraña entre añoranza y esperanza. Quizás todavía había tiempo para redescubrirme antes de tomar decisiones irrevocables. Sin embargo, no podía ignorar las señales evidentes. Mi pareja comenzaba a sospechar algo extraño en mi comportamiento,
sus preguntas eran más frecuentes y sus miradas más inquisitivas cada vez que regresaba tarde a casa o recibía un mensaje inesperado. El siguiente encuentro con el vecino fue aún más complicado. Nos encontramos cerca de la Alhambra bajo la luz tenue de la luna llena. Mientras caminábamos por los senderos empedrados, compartimos risas nerviosas pero también silencios pesados llenos de significado. ¿Qué piensas hacer?, preguntó él repentinamente mientras nos deteníamos frente a uno de los miradores con vistas impresionantes hacia la ciudad iluminada. No lo sé, respondí honestamente mientras miraba hacia abajo, incapaz de sostener su mirada directa llena de expectativas. Es difícil vivir así entre dos mundos, añadió él suavemente. Sentí como esas palabras calaban hondo. Era cierto, estaba atrapada entre dos realidades muy diferentes pero igualmente insatisfactorias. De repente recordé el mensaje recibido esa mañana: a veces necesitas reinventarte. Esa idea comenzó a dar vueltas en mi mente como un torbellino emocional. ¿Era posible cambiar sin causar daño? Mientras regresábamos caminando juntos hacia nuestras casas respectivas esa noche, una parte importante dentro de mí comenzó a cuestionarse si realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo por algo tan incierto como este nuevo amor clandestino. Al llegar frente a nuestra puerta compartida, un símbolo físico del dilema emocional, sentí una punzada aguda en el corazón al pensar en lo que podría perder si todo esto salía mal. Y así fue como quedé atrapada entre dos caminos, uno lleno del pasado conocido pero insatisfactorio y otro lleno del futuro incierto pero emocionante junto al vecino servicial cuya compañía ahora era más necesaria para mí que nunca antes. La tensión en el aire era palpable mientras me quedaba de pie frente a la puerta que compartía con mi vecino. Aquella discusión reciente había dejado un sabor amargo en mi boca, una mezcla de confusión y desasosiego. El malentendido había surgido de una simple broma, pero las palabras se habían vuelto afiladas como cuchillas. La sonrisa que solía iluminar su rostro ahora se había desvanecido, y con ella, una parte de la conexión que habíamos construido. ¿Por qué no podemos simplemente hablarlo?, había dicho él, su voz temblando con frustración. No quiero que esto se convierta en algo más complicado. Mis pensamientos giraban en torno a la idea de que cada momento compartido era un paso hacia lo desconocido. La presión de mantener nuestra relación en secreto comenzaba a agobiarme. ¿Era realmente posible disfrutar de algo tan hermoso sin arriesgarlo todo? La imagen de mi pareja apareció en mi mente, su mirada inquisitiva y su preocupación por mí. No podía evitar sentir que lo estaba traicionando. Esa tarde decidí salir a caminar por las calles empedradas de Granada, buscando claridad entre los aromas de té y especias que emanaban de los bares cercanos. La Plaza Nueva estaba llena de risas y música, un recordatorio del bullicio que solía alegrar mis días. Sin embargo, el sonido se volvió distante mientras mis pensamientos volvían a él, el vecino amable que había llenado mis días con su compañía. Pasé por la calle Calderería, donde los vendedores ofrecían sus productos con entusiasmo. Las luces brillantes y los colores vibrantes contrastaban con el gris que sentía en mi interior. En medio del bullicio vi a un grupo de amigos riendo juntos, sus rostros iluminados por la alegría me hicieron recordar momentos felices perdidos en el tiempo. De repente, al girar una esquina, me encontré cara a cara con mi pareja. Su expresión era una mezcla de sorpresa y preocupación al verme sola. ¿Dónde has estado?, preguntó con un tono que dejaba entrever su inquietud. Solo dando un paseo, respondí evasivamente, sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Te he estado llamando, continuó él, me preocupaba que algo estuviera mal. La conversación fluyó hacia temas superficiales mientras intentaba ocultar mis verdaderos sentimientos. Pero cada palabra era un recordatorio del vacío entre nosotros. La chispa que alguna vez existió parecía haber sido reemplazada por una rutina monótona. Al regresar a casa esa noche el silencio era ensordecedor. La casa vacía resonaba con ecos del pasado y sombras del presente. Mi mente seguía divagando entre mi pareja y el vecino, ambos representaban diferentes partes de mí misma, lo conocido y lo nuevo. Decidí enviarle un mensaje al vecino para aclarar las cosas entre nosotros después del malentendido. ¿Podemos hablar?, escribí antes de presionar enviar. El pequeño destello en la pantalla me hizo sentir vulnerable, no sabía cómo recibiría mis palabras.
Poco después recibí su respuesta: claro, ¿te parece bien mañana? Una sensación cálida se apoderó de mí al leerlo. Aún así, el miedo seguía acechando en las sombras. La noche pasó lentamente mientras me debatía entre lo correcto y lo deseado. Las imágenes del vecino invadían mis pensamientos, sus ojos amables, su risa contagiosa y las conversaciones profundas que habíamos compartido bajo la luna llena cerca de la Alhambra. A la mañana siguiente decidí vestirme con cuidado antes de encontrarme con él. Quería darme fuerzas para enfrentar la realidad que nos rodeaba. Tenía que ser honesta sobre mis sentimientos sin dejarme llevar por el temor a perderlo todo. Cuando llegué a su puerta, sentí un nudo en el estómago mientras llamaba suavemente. Él abrió rápidamente, nuestra mirada se cruzó y pude ver una mezcla de alivio y tensión reflejada en sus ojos. «Hola», dije tímidamente. «Hola», respondió él, invitándome a pasar al interior donde la luz entraba suavemente por las ventanas. Nos sentamos uno frente al otro en su sala. El ambiente era denso, como si cada palabra contara más ahora que antes. «Lo siento por lo ocurrido», comencé a decir mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar mi confusión. «No quiero perderte», interrumpió él antes de que pudiera continuar. «Pero tampoco quiero ser una carga». El peso emocional aumentó cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente. Había tanto no dicho flotando entre nosotros como si estuviera esperando ser liberado. «Es difícil para mí también», admití finalmente. «Me siento atrapada entre dos mundos». Él asintió lentamente como si entendiera cada palabra sin necesidad de más explicaciones. El silencio se instaló mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras elecciones pasadas y futuras. Un instante después, rompí ese silencio: «No sé si puedo seguir adelante sin ser honesta contigo». Mis palabras resonaron en la habitación como un eco lejano lleno de incertidumbre. «Dime qué sientes», dijo él suavemente pero firmemente. Y así fue como comencé a abrirme sobre todo lo que llevaba dentro, sobre mi vacío emocional con mi pareja, sobre cómo nuestra conexión había crecido hasta convertirse en algo más profundo e inesperado entre nosotros dos. Mientras hablaba, vi cómo sus ojos cambiaban, pasaron del temor a una comprensión profunda. Pero justo cuando parecía haber alcanzado un terreno común donde ambos podíamos encontrar consuelo mutuo. Sonó el timbre nuevamente. Esta vez era mi pareja quien había decidido buscarme tras no obtener respuesta durante horas interminables desde nuestra última conversación. El corazón me latía desbocado. ¿Qué haría ahora? La puerta estaba abierta ante mí, una invitación tanto para enfrentar mis miedos como para descubrir nuevas posibilidades, pero también representaba una inminente confrontación con la realidad que había estado evitando durante tanto tiempo. Ambos hombres esperaban respuestas mías, uno representando el pasado conocido y otro simbolizando un futuro incierto pero lleno de promesas. El aire se tornó denso en la habitación. La revelación de mi pareja resonaba en mis oídos, como un eco que no cesaba. «También he sentido vacío», había dicho, su voz temblorosa y cargada de emociones. Las palabras se entrelazaban con mis propios sentimientos, creando una maraña de confusión. ¿Cómo era posible que ambos estuviéramos atrapados en esta misma trampa emocional sin siquiera darnos cuenta? Miré a mi pareja, intentando descifrar su expresión. Había un atisbo de vulnerabilidad en sus ojos, algo que rara vez veía. Era como si por un instante el muro que habíamos construido a lo largo de los años se desmoronara. Pero esa fragilidad también traía consigo un peso abrumador. No solo estaba lidiando con mi propia insatisfacción, sino que ahora era consciente del sufrimiento del otro. «¿Por qué no hablamos antes?», pregunté sintiendo la urgencia de encontrar respuestas. Su mirada se desvió hacia el suelo, como si las baldosas pudieran ofrecerle consuelo. «No sabía cómo», confesó al fin, su voz apenas un susurro. Mientras tanto, el recuerdo del vecino me asaltó. Su mirada comprensiva y su disposición para escuchar parecían tan distantes en ese momento. La conexión que habíamos forjado en esos breves momentos juntos me había dado una chispa de esperanza. Pero ahora todo se sentía como una traición a la vida que había compartido con mi pareja. La conversación continuó fluyendo entre nosotros, pero mis pensamientos se deslizaban hacia el vecino y sus propias luchas emocionales. Había mencionado alguna vez que había pasado por tiempos difíciles.
Las sombras en su rostro reflejaban una historia que aún no conocía del todo. ¿Acaso él también se sentía atrapado en su propia soledad? La idea me inquietaba. Mi pareja finalmente rompió el silencio. He estado pensando en lo que nos pasó hoy. En lo que hemos dejado de ser. Las palabras resonaron con una claridad desgarradora. Había momentos en los que la rutina diaria nos había consumido tanto que olvidamos cómo disfrutar uno del otro. Quizás deberíamos intentar reconectar, sugerí con cautela, sintiendo la presión del momento sobre mis hombros. La idea de reparar nuestra relación parecía aterradora y liberadora al mismo tiempo. Pero mientras hablábamos, la imagen del vecino seguía apareciendo en mi mente como un faro distante. De repente sonó mi teléfono. Era un mensaje del vecino preguntando si podía pasar por casa más tarde para hablar sobre algo importante. Mi corazón dio un vuelco al leerlo. ¿Qué podría querer decirme? La incertidumbre me llenó de ansiedad y emoción al mismo tiempo. ¿Quién es?, preguntó mi pareja al notar mi reacción. No podía compartir esa parte de mi vida sin arriesgarme a abrir otra herida más profunda entre nosotros. Solo alguien del barrio, respondí evasivamente sintiendo como cada palabra pesaba más y más. Mientras tanto el vecino aguardaba tras la puerta. La mezcla de emociones dentro de mí crecía como una tormenta inminente. Sabía que debía enfrentar lo inevitable, las decisiones que tomaría afectaría a todos los involucrados. Con cada minuto que pasaba, las palabras no dichas acumulaban tensión entre nosotros tres, yo, mi pareja y el vecino cuya presencia me ofrecía consuelo pero también complicaciones inesperadas. Finalmente decidí salir a dar un paseo por la Plaza Nueva para despejar mi mente antes de enfrentar cualquier conversación difícil. Las risas y los sonidos festivos parecían burlarse de mí mientras caminaba entre la multitud, todos parecían felices y despreocupados. El aroma del té y las especias flotaba en el aire desde las teterías cercanas. Recordé mis primeras impresiones sobre Granada y cómo esta ciudad vibrante me había acogido con los brazos abiertos. Pero aquí estaba yo atrapada en un mar de confusión emocional. Mientras paseaba por la calle Calderería, recordé cada momento compartido con el vecino, nuestras conversaciones cargadas de significado y los silencios cómodos entre nosotros. Me detuve frente a una pequeña tienda donde vendían cerámicas coloridas, cada pieza parecía contar una historia diferente. Me pregunté si alguna vez podría contar la mía sin sentirme culpable o avergonzada. Regresé a casa con la mente llena de preguntas sin respuesta cuando vi al vecino esperando frente a mi puerta. Su expresión era seria pero cálida al mismo tiempo, eso me hizo sentir una mezcla extraña entre alivio y temor. Hola, dijo él suavemente mientras entrábamos juntos al salón vacío donde tantas cosas no dichas flotaban en el aire pesado. Hola, respondí mientras intentaba mantener la compostura ante su mirada intensa. El silencio se volvió palpable mientras ambos buscábamos las palabras adecuadas para romperlo. Finalmente fue él quien habló primero. Quería asegurarme de que estás bien. He notado algo diferente. Su preocupación me tocó profundamente. Aquí estaba alguien dispuesto a escucharme cuando otros no lo hacían. Pero esa cercanía también traía consigo nuevos dilemas sobre lealtades y decisiones difíciles. Estoy lidiando con algunas cosas, admití mientras sentía como las barreras comenzaban a desmoronarse entre nosotros nuevamente. Él asintió lentamente. Yo también he estado pasando por momentos complicados. Su sinceridad hizo eco dentro de mí. Ambos éramos prisioneros de nuestras propias historias sin contar. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra conexión, dos almas buscando consuelo mutuo mientras luchaban contra las sombras del pasado y las expectativas del presente. Pero justo cuando comenzábamos a abrirnos el uno al otro, sonó nuevamente mi teléfono. Era un mensaje inesperado de mi pareja pidiéndome regresar pronto porque necesitábamos hablar urgentemente sobre nuestra relación. El peso del momento se volvió insoportable mientras miraba al vecino a los ojos. Sabía que debía tomar decisiones pronto, pero ahora todo parecía más complicado que nunca. La tensión en el aire era palpable mientras miraba al vecino, su mirada llena de preocupación y expectativa. Mi teléfono vibró nuevamente, interrumpiendo el momento. Era un mensaje de mi pareja que decía que necesitábamos hablar urgentemente. El sonido del mensaje resonó en mi mente como un eco de lo que había estado evitando.
Sabía que este momento llegaría, pero no estaba lista para enfrentar la realidad. El vecino, al notar mi inquietud, se acercó un poco más. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave, pero no podía responderle. La confusión me envolvía como una neblina densa y fría. Tenía dos caminos ante mí, uno que me llevaba a la incertidumbre con él y otro que me arrastraba de vuelta a una relación que había perdido su brillo. Debo irme, murmuré finalmente, sintiendo que cada palabra era un ladrillo más en la pared entre nosotros. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la salida del parque donde nos habíamos encontrado tantas veces. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera arrastrando el peso de mis decisiones. Al llegar a casa, el ambiente era tenso. Mi pareja me esperaba en la sala, sus ojos reflejaban ansiedad y una pizca de esperanza. ¿Por qué tardaste tanto?, preguntó al verme entrar. No sabía por dónde empezar, las palabras se atascaban en mi garganta. Necesitamos hablar, respondí finalmente intentando mantener la calma mientras mi corazón latía desbocado. Sí, lo sé, dijo él con un suspiro profundo. He sentido que algo no va bien entre nosotros. Esa confesión hizo eco de mis propios sentimientos ocultos. Era el momento de ser honesta, aunque eso significara abrir viejas heridas. Yo también he sentido un vacío, admití con dificultad. He estado buscando respuestas en otros lugares. Las palabras salieron como un torrente, ya no había vuelta atrás. Él asintió lentamente como si cada palabra fuera un golpe más a su corazón. ¿Te refieres a ese vecino?, preguntó con voz temblorosa. No podía mentirle, la verdad estaba ahí flotando entre nosotros como una sombra ominosa. No puedo negarlo, respondí mientras sentía el calor de las lágrimas asomándose a mis ojos. Pero hay más en juego aquí. La conversación se tornó más profunda, cada revelación parecía abrir nuevas heridas y también nuevas posibilidades. Mientras hablábamos recordé los momentos pasados con mi vecino, las risas compartidas, las charlas profundas bajo las estrellas y esa conexión especial que había florecido entre nosotros sin planearlo. Pero ahora esa conexión se sentía como una traición. Después de lo que pareció una eternidad hablando sobre nuestras inseguridades y deseos insatisfechos, decidimos hacer una pausa para reflexionar sobre lo que queríamos realmente del futuro. En medio del silencio incómodo que siguió, recibí otro mensaje del vecino. ¿Quieres salir mañana? Tengo algo especial planeado. La invitación era tentadora, podría ser nuestra oportunidad para explorar lo que realmente significaba nuestra relación lejos de las sombras del pasado. Miré a mi pareja sentado frente a mí, su expresión era mezcla de dolor y resignación. Sabía que tenía una decisión difícil por delante, quedarme y trabajar en nuestra relación o seguir adelante con el vecino hacia lo desconocido. Tomé aire profundamente para calmarme antes de responder al mensaje del vecino cuando sonó nuevamente mi teléfono, esta vez era una llamada entrante de él mismo. Hola, dijo su voz familiar al contestar. ¿Puedo verte ahora? Hay algo importante que necesito decirte. El llamado me tomó por sorpresa y me llenó de incertidumbre, mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono contra mi oído. La urgencia en su voz despertó algo dentro de mí. ¿Será esto el final o solo el comienzo? Estoy ocupada ahora mismo, logré decir mientras miraba a mi pareja sentado en silencio frente a mí, esperando alguna señal sobre cómo proceder. Es importante, insistió él desde el otro lado de la línea. Su tono era serio y cargado de emoción contenida. Está bien, respondí finalmente tras unos segundos eternos sopesando mis opciones. Te veré pronto. Colgué sin saber qué camino tomar después, sentía como si estuviera atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno donde estaba mi vida actual llena de promesas rotas y otro donde todo parecía nuevo e incierto junto al vecino servicial. Decidí salir al balcón para tomar aire fresco mientras intentaba ordenar mis pensamientos confusos. La luna llena iluminaba Granada con su luz plateada, los sonidos distantes del festival resonaban desde la Plaza Nueva, llenando la noche con risas y música alegre. La imagen del vecino apareció en mi mente nuevamente, su sonrisa cálida y su mirada comprensiva eran un recordatorio constante del refugio emocional que había encontrado en él cuando todo parecía desmoronarse a mi alrededor.
Sin embargo, también pensaba en lo injusto que sería dejar todo atrás sin intentar luchar por lo que alguna vez tuvimos con mi pareja. Pero, ¿era suficiente? La pregunta seguía atormentándome mientras miraba hacia las calles iluminadas por faroles antiguos donde muchas historias se entrelazaban cada noche. Mientras contemplaba esta disyuntiva abrumadora entre dos vidas posibles, llegó otra notificación al móvil. Un nuevo mensaje del vecino decía simplemente: «Te espero». En ese instante comprendí que cada decisión tendría consecuencias profundas e irreversibles para todos nosotros involucrados. Ya no había marcha atrás posible ni caminos fáciles por recorrer.